estar con nosotros. Buenos días a todos los amigos radioyentes. Tania, un saludo. Roberto, un saludo también para ustedes. Ronald, la invitación estaba para analizar el perfil político del actual gobernador. Para muchas personas no lo conocemos, no sabemos su experiencia, es totalmente nuevo, desconocemos si ha ejercido cargos públicos, desconocemos estos cambios que está haciendo actualmente el presidente y entendemos de que lo que busca él es darle oportunidades a nuevas personas y nuevos liderazgos para mejorar la situación en la provincia. ¿Qué tienes como experto en temas políticos que decirnos al respecto para abrir este espacio de diálogo? Bueno, sin duda alguna ha sido un año con varias crisis, desde lo institucional, claro, y esto amerita a que el gobierno de una u otra forma tome decisiones que desde un punto de vista son apresuradas y a lo mejor tratan de buscar soluciones parches, sacando funcionarios y poniendo otros. Y a veces con el hecho de poner personas nuevas, primero no porque sean nuevas, sino porque puedan carecer de experiencia en la función pública. Si bien es cierto, Manabí sigue teniendo altos índices de criminalidad, por cuanto ustedes son los medios que están pues comunicando todo lo que está sucediendo. Y creo que de una u otra manera el gobierno trata de alivianar un poco esa percepción política en sacar un funcionario y poner otro funcionario. Pero más allá de ese tema, el trasfondo es que no delimita la solución. Y ese ha sido uno de los problemas que de una forma estratégica piensan que sacando una persona y poniendo otro personaje nuevo, sin experiencia, creen que pueden aliviar el tema de la imagen, cuando creo que desde mi punto de vista y por la experiencia de la consultoría política, poner una persona nueva, sin experiencia, sin nivel de conocimiento, puede agudizar un poco más este tema para lo que es el gobierno. Sin embargo, claro, puede servir como un elemento distractor, pero no le solucionará el problema. Este elemento distractor, eh, no sé si decir que confunde, pero sí como que nos cambia de ese espacio de zona de confort, porque para muchos ya estábamos como que alineados a la metodología que, por ejemplo, llevaba el señor almirante Ronald Muñoz. Y a este nuevo gobernador lo desconocemos, no sabemos cuáles son sus líneas de trabajo, cuáles son sus objetivos, hacia dónde él está dirigiendo sus actividades políticas, por ejemplo. Bueno, hay que decir algo muy claro. El problema de estas transiciones es que no hay transiciones. O sea, sale un funcionario y entra otro funcionario y a veces a este funcionario le tocará días y a veces semanas acoplarse al trabajo que viene haciendo gobierno y que a lo mejor quiere darle continuidad o de una u otra manera corregir estos accionarios. Entonces, me parece que hay una pérdida de tiempo a veces cuando surgen estas complejidades, sobre todo por querer tratar de justificar el cambio, pero yo creo que más allá de ese tema, elegir un gobernador en una provincia, más allá de que pueda ser conocedor, es que tenga la experiencia y sobre todo, pues, que haga un trabajo de territorio, que eso es lo que hoy en día se necesita de los funcionarios de gobierno para tratar de ver qué es lo que está pasando. Y creo que pues la función del contraalmirante no fue ni buena ni mala, creo que fue igual como la de muchos otros gobernadores que ha tenido Manabí y que creo que no se ha sentido en territorio ese trabajo que pues lamentablemente hoy en día la percepción ciudadana sigue viendo que ha tenido un gobierno que no ha estado del todo lleno, sobre todo en el aspecto de territorio. No, hasta el momento yo no he visto un gobernador de Manabí que se haya sentido o que haya tenido el gozo de la simpatía popular. No lo ha habido, sabiendo que el gobernador es representante del Ejecutivo del presidente. Y esto que mencionas
es terrible porque no hay una representación o una fuerza política que pueda marcar o decir aquí estamos los manavitas o se hace sentir a nivel nacional, no existe y concuerdo contigo. Ahora, cambiándonos ya un poco de tema, saliéndonos de la parte del gobernador que es real, no lo conocemos, vamos a darle el voto de confianza, vamos a esperar que... Dale un tiempo de espera. Un tiempo de espera para ver cómo resuelven los problemas, porque la provincia tiene múltiples problemas, comenzando problemas reales como los sistemas de agua, el problema de los lechuguines de la represa, que son situaciones, ahora viene el tema del invierno, etcétera, de situaciones que se van a venir encima y que son temas que se pueden prevenir, pero insisto, esperan que lleguen para que busquen una solución y esto es algo de todos los años. A nivel nacional, estamos ya pasando por una situación bastante compleja. La señora vicepresidenta de la República le pusieron una disposición de que tenía que presentarse hoy en Turquía. En varios medios ella dijo que no se iba a presentar. ¿Qué sucede? Y esa sí es mi pregunta personal, Ronald, desde tu experiencia como consultor político. ¿Qué sucedería si ella no se presenta a cumplir su trabajo en Turquía hoy 27 de diciembre? Bueno, tengo entendido que la vicepresidenta ha puesto algún recurso en el Tribunal Constitucional. Tengo entendido que el Tribunal Constitucional le ha dado a su favor y que ella debía haberse presentado en las independencias de la vicepresidencia, en lo cual ha tenido, no ha tenido acceso, y que más allá de lo que está pasando, hay un dictamen en curso, hay un proceso en curso. Yo creo que el hacer una disposición de gobierno para que ella se presente en Turquía, me parece que es tratar de quitar un peso de encima que hoy día el gobierno tiene por la pésima percepción que tiene, sobre todo en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad. Yo hace semanas atrás, meses atrás, hice un sondeo a nivel nacional y casi el 80% de las personas no estaba de acuerdo con lo que estaba pasándole a la vicepresidenta Verónica Abad, más allá de que tengan las rivalidades políticas con el presidente, pero creo y considero que la vicepresidenta se ha ganado un puesto no por ser de equipo, sino por ser binomio y porque sobre todo en la papeleta no se vota por una persona, se vota por un binomio. Y creo que desde ese punto de vista, al que el gobierno se declare un poco en rebeldía sobre ciertas leyes constitucionales, yo creo que esto también le va a pasar trasfondo y puede generarle también una caída en la percepción política al gobierno. Buenos días. Oiga, hablando también el mismo tema, pero en el caso del presidente, porque se dice que el presidente Daniel Noboa analiza la posibilidad de no pedir licencia y así también van a acogerse la bancada de ADN en el Poder Legislativo, quienes van a la reelección. Ya el señor de la Casca, en sus últimas intervenciones, dijo que el presidente no debe pedir licencia y su argumento es que es un dictamen de la Corte Constitucional del 2010. Se menciona que este periodo posterior a la muerte cruzada no es ordinario y no cuenta como reelección. ¿Qué usted nos puede ampliar en este detalle? Bueno, yo lo he venido diciendo en el transcurso de este año. Después que hay una muerte cruzada, que es un dictamen de un gobierno anterior a este gobierno, se sobreentiende que es un gobierno complementario, es decir, se hace una muerte cruzada y se hacen elecciones provisionales. Yo considero que no es una elección ordinaria, es una elección emergente, es un gobierno emergente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, desde esa interpretación, se considera que es la continuidad del gobierno anterior y por lo tanto, para gobierno, considera que no es reelección. Sin embargo, creo que hay que tener bien en claro las reglas de juego en cuanto al tema del Código de la Democracia. Todavía hay que aclarar muchas cosas porque existen vacíos legales donde si declaramos que esto es un gobierno interino, un gobierno emergente de tantos meses, yo creo que hay que tener las reglas claras del por qué se está declarando que esto no es una reelección, pero sin embargo
ante la vista y paciencia de la opinión pública y de todos, sabemos que esto es una reelección por cuanto no lo que se dictamina como gobierno interino, sino por la continuidad del presidente que va a ser candidato. Entonces es un poco contradictorio porque eso es lo que genera la confusión en la sociedad. Pero sin embargo, si ustedes salen a hacer un sondeo, todos los ecuatorianos, y creo que una gran mayoría, va a decir que esto es una reelección, no por cuanto a la interpretación de las leyes o los principios que están dentro del Código de la Democracia, sino por cuanto a las funciones permanentes que está realizando el presidente de la República. Y aquí viene, bueno, es correcto también lo que salió a decir el señor ministro de Gobierno en decir de que el presidente no haría campaña política, es decir, que no saldría de sus funciones como presidente, porque ¿qué es lo que se da a entender? De que él no haría campaña política porque con esto de que ya tiene la medida cautelar la señora vicepresidenta Verónica Abad, y que ya con esto ella sigue siendo la señora vicepresidenta en funciones, él no sale de su puesto como presidente para no cederle el mando a la señora vicepresidenta, significa de que él debería, ahí está la confusión, ¿tiene que hacer campaña o no tiene que hacer campaña? ¿Va a utilizar todo el aparataje gubernamental para hacer campaña? ¿O cómo sería? ¿Cuál es el escenario al cual nosotros los ecuatorianos nos vamos a enfrentar? Porque hasta hoy es un día clave, Ronald, hoy día se define todo, hoy día se inscribe, hoy día es un día decisivo para el país. Mire, lamentablemente el gobierno se está contradiciendo en muchas cosas por el caso de Verónica Abad, por el caso de la participación y sobre todo el caso de la no licencia que el presidente deba pedir. Sin embargo, debemos decir algo que para la contienda electoral todos deben estar a la par, sobre todo para un proceso de elecciones. Todos los candidatos deben estar por unanimidad, tiene que estar por el mismo derecho de igualdad, por el mismo derecho de restricciones cuando se exceden en temas de gasto electoral, en tiempos de elecciones, pero creo que esto no debería ser digamos, el punto de discusión, sino que el punto de discusión es que el presidente respete las normas constitucionales y sobre todo, si él dice que no va a reelección, pues tiene que dejar las funciones, tiene que pedir licencia y tiene que ser un candidato más para poder decir que la democracia en el Ecuador es equitativo y que es igualdad para todos los candidatos. No se puede decir que voy de candidato a una nueva elección si no pide licencia. Y eso se sobreentiende que es una reelección porque está ejerciendo las funciones y va a una elección. O sea, creo que hay una contradicción que el gobierno va a tener que aclararla y que creo que ya es hora de que lleguen a hacer el acuerdo y el respeto ante las leyes constitucionales. Yo no puedo decir, voy a poner un ejemplo claro, yo no puedo ir a una reelección si no tengo, si no tengo las condiciones. Y no puedo decir tampoco si soy la persona que voy a estar en funciones y decir que es una nueva elección, porque no tendría coherencia lo que están diciendo y lo que quieren hacer. En este aspecto, el Consejo Nacional Electoral, que es la institución que organiza, vigila, controla el proceso, no ha tomado todavía una postura más allá de las declaraciones de sus autoridades. ¿Qué papel jugaría importante para vigilar, controlar si es que no pide licencia el presidente y los asambleístas también de ADN? ¿Qué papel jugaría el Consejo Nacional Electoral? Bueno, el Consejo Nacional Electoral es el principal órgano rector de la democracia en el Ecuador. Por ende, recae la responsabilidad en ellos en cuanto a este tema de filtro, en cuanto al tema de las sanciones. Es difícil generar una rectoría en una democracia cuando existan funcionarios, autoridades que no se alejen de la función y hacer campaña. Yo creo que ellos son los llamados a poner un alto a estas interpretaciones que se está generando, pero
entiendo y lamentablemente Consejo Nacional Electoral no es el anterior Tribunal Supremo Electoral, cuando sí tenía plenos poderes, cuando el Consejo era interdependiente de los demás poderes del Estado. Lamentablemente es un problema que no solo viene de ahora. Pienso yo que uno de los principales problemas para tal vez remediar o corregir la democracia que pasa en el Ecuador es que hay que darle interdependencia y sobre todo devolver a que este Consejo siga siendo lo que siempre ha sido, Tribunal Supremo Electoral, que tenga esa interdependencia del gobierno, de los partidos políticos y se pueda generar una democracia. Mientras tanto, seguiremos viendo un Consejo que a lo mejor estará sometido a, pues, a ciertos regímenes que dependerá de los gobiernos. Usted que si se da el hecho que hoy decía Tania es un día clave y que no pida al presidente licencia ni tampoco los asambleístas de ADN, ¿considera usted de su perspectiva y de todo su conocimiento de que estarían en como decimos, un partido de fútbol con ventaja ante los demás candidatos o no? Por supuesto, o sea, tendrían a favor el árbitro, tendrían a favor el balón, tendría a favor muchas cosas. Yo creo que para generar una plena democracia y transparente sobre todo, es que todos los candidatos, incluyéndose los de gobierno, tienen que estar a la par con los demás. El presidente hace unas semanas atrás, meses atrás, decía sobre la reforma de quitar el presupuesto de la participación política a los partidos, a los candidatos. Pero tendrían que también poner el ejemplo y ellos también despojarse de todo el equipamiento gubernamental, porque no se puede generar una elección, no se puede generar un proceso electoral si a unos se les quita el privilegio y otros no. Entonces, desde esa primicia, yo creo que tenemos que repensar bastante bien con el tema de que la democracia en el Ecuador no se está llevando de una manera plena, de una manera transparente y sobre todo de una forma imparcial, que hoy en día es lo que se requiere. Creo que el gobierno tendrá que poner un ejemplo claro si ellos quieren llegar a una elección nueva, como ellos lo dicen, aunque para el pueblo ecuatoriano lo van a ver como una reelección. El pueblo ecuatoriano. Ahora, estamos hablando mucho sobre la situación actual, pero hablemos también sobre la institucionalidad y la ética en la campaña. ¿Qué opinas sobre, qué crees sobre tener las elecciones realmente transparentes con la fragmentación política actual? ¿Cómo crees que deberían trabajar los diferentes partidos políticos? Bueno, yo hace unos días atrás estaba analizando lo que están haciendo los candidatos y me parece preocupante porque ha bajado muchísimo la calidad en contenido, la calidad en mensaje, la calidad en trabajo en territorio que están haciendo los candidatos. Algunos se están concentrando en hacer Twitter Space, que no les está funcionando ese tema, para que solo se conecten 20, 25 personas. Por ahí he visto varios candidatos que están haciendo en vivos en TikTok. Y me parece que se están convirtiendo más en personajes públicos que candidatos. Y no están ofreciendo lo que hoy en día el Ecuador necesita. ¿Cuáles son las propuestas de solución que se requiere el Ecuador para salir de lo económico, de la inseguridad, de lo social? Y veo que se están concentrando a generar contenidos e indirectas en gobierno y en oposición. Y creo que eso los está desgastando, primero porque ninguno de los candidatos hasta el momento, lo que yo he percibido, ha mostrado una solución del país. Ninguno de los candidatos ha hecho una propuesta, un mensaje para tratar de generar unidad, tratar de generar esperanza, tratar de generar pues cualquier otro valor que hoy en día los ecuatorianos necesitan para que vean y acudan a las elecciones. Entonces, veo que hay una competencia de contenidos, una competencia narrativa y sobre todo una competencia de encuestas que también estamos viendo entre empates técnicos, entre ganancias, entre diferencias de 8 o 10 puntos. Y eso creo que es lo que está generando
que ha bajado un poco la calidad de las campañas electorales, sobre todo los candidatos presidenciales, y por qué no decirlo de los asambleístas, porque creo que una campaña presidencial con sus asambleístas debe ser una campaña integral, pero que lamentablemente no estoy viendo, sobre todo en el caso de Manabí. Desconozco el trabajo que está haciendo sobre todo los candidatos asambleístas. Creo que por ahí, creo que hay un punto a favor, lo que les puede sumar es al correísmo, que tiene un voto duro y que se les hace muy fácil digerir el mensaje. Creo que el gobierno con el aparataje político también, pero los demás candidatos aún siguen siendo la incógnita de la gran mayoría de electores. Y sobre esto, Ronald, mencionas algo bastante real. También algo que nos mencionaba Wilmer Suárez era de las bases de lo que nos estamos enfrentando los ecuatorianos, del voto duro, un voto sólido. Y él mencionaba de que el único partido es el partido del correísmo, que el único que tenía el voto sólido actualmente es el correísmo. Ahora, ¿qué factores crees que contribuyen a que el correísmo mantenga esa base sólida pese a los casos de corrupción que son visibles y que se dan a conocer mediáticamente? Bueno, el correísmo ha tenido un trabajo y sigue teniendo un trabajo en territorio muy bueno en comparación a los demás partidos políticos. Podría decir que es el único movimiento político a nivel nacional que ellos han venido haciendo un trabajo permanentemente, por lo tanto ellos siguen consolidándose y teniendo esa base de voto duro. Y en comparación a los otros partidos, cuando tocaste el tema de corrupción, todavía no hemos visto ningún partido político, ningún gobierno que supere y sobrepase los 10 años del expresidente Rafael Correa, que sin duda alguna yo no genero los indicadores, pero creo que hay una gran mayoría de ecuatorianos que son los que generan los indicadores. Entonces, cuando vemos gobiernos que no han superado las expectativas de gobiernos pasados, creo que ahí es donde se genera esa nostalgia de cierta audiencia de ecuatorianos, donde dice que en su momento fueron mejor porque se evidenció la obra física, se evidenció tal vez la gestión pública, y comparado con estos gobiernos, yo creo que el pueblo ecuatoriano, de una u otra manera, ellos no entienden mucho del tema de las campañas, no entienden un poco tal vez el tema de la trama de corrupción, pero sin embargo, estos comparativos, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista tácitos, creo que nos evidencia de que el Ecuador todavía nos falta crecer muchísimo en cultura democrática, sobre todo en cultura de gestión de los gobiernos. Y bueno, yo siempre voy a decir, ningún gobierno es igual que el otro en su determinado tiempo y en su determinado factor de gestión. Pero sin embargo, hay una justificación clara del por qué el correísmo sigue teniendo un voto duro. Primero, por el trabajo que han venido haciendo, y segundo, por la gestión, la evidencia de la gestión que en su momento, en el pasado, han tenido, y que hasta el momento, considero yo, sin daños a terceros en este comentario, ninguno de los gobiernos que han estado actualmente han podido superar ese tema de la gestión pública. ¿Es decir que es una muestra de lealtad o una falta de alternativas políticas? Yo pienso que más allá de la lealtad, creo que es la falta de alternativa. Creo que la gente evoca tener nuevamente un Ecuador donde existan instituciones públicas que rindan los beneficios, que brinden los verdaderos servicios. Y yo en las diferentes investigaciones, sobre todo cualitativas, he venido escuchando que la gente decía que ciertos gobiernos había medicina, había atención, algunas personas decían que antes había el bono, que ahora no lo hay, que bueno, por diferentes razones, la gente genera esa nostalgia de que en su momento hubieron gobiernos que generaron esos servicios y que ahora no lo dan. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, cada persona, cada ser humano tiene una balanza mental donde medirá, donde comparará qué gobierno ha sido mejor. Entonces creo que ahí también es el tema razonable del por qué algunas personas van y le apuestan al correísmo en esta ocasión.
Por lo contrario, también existe ese otro insumo que es el tema de la corrupción, donde hay personas que ya no quieren que se repitan los tantos actos de corrupción que han habido en el Ecuador. Entonces, estos intereses son los que surgen y hacen un choque de estas polaridades que hoy en día existen todavía en el Ecuador, que es el correísmo y el anticorreísmo. Pero a mí lo que me preocupa de este tema es que hemos visto que existan candidatos que se puedan aprovechar de esta polaridad política y que a veces el ecuatoriano no razona fuera de esa polaridad de ver cuál es el mejor perfil. Ronald, ya en la parte final por cuestiones de tiempo, bueno, quiero agradecerte, ha sido siempre constructivo dialogar contigo y más aún me gustaría hacerte una última pregunta porque nos quedamos cortos en este análisis. ¿Crees que el tema de la fragmentación, ya que lo estabas hablando de la politización política, de esta polarización, podría dar lugar a alguna especie de sorpresa en las próximas elecciones? Bueno, en las elecciones pasadas tuvimos una sorpresa. Vimos un candidato que su campaña política era lineal, básica. No puedo decir mala ni puedo decir buena, pero una muy básica. No tenía nada más que un insumo que fue un muñeco de cartón. De ahí el resto no fue nada. Se generaron propuestas populistas que hoy en día, bueno, creo que la ciudadanía serán los determinados a hacer el respectivo escrutinio. Pero lo que sí creo que esta polaridad política ciega al votante y no le hace abrir que existen otros perfiles que pueden dar mucho mejor. Pero también esta polaridad lo que hace es que se cierre la oportunidad de no conocer las demás propuestas. Lamentablemente, pienso desde mi punto de vista como demócrata, considero que son muchos candidatos que hay en el Ecuador en comparación a México, Estados Unidos, donde solo llegan de 3 a 4 candidatos. Nosotros tenemos pasado de 15 candidatos y eso creo que también merma la posibilidad de que el electorado pueda ver las propuestas de los diferentes perfiles, de los diferentes partidos, pero al mismo tiempo también genera una saturación por cuanto todavía no comienzan las campañas y estamos hablando de ese tema. Entonces, creo que tenemos que mejorar la calidad democrática, creo que tenemos que mejorar la calidad política, creo que tenemos que mejorar los filtros desde el Consejo Nacional Electoral para tener una verdadera participación y no seguir viendo 10 perfiles que según los resultados y las diferentes encuestas veremos en las próximas elecciones. Vamos a ver casi 8 candidatos, más de la mitad de candidatos que no llegan al 1% de la votación. Entonces, eso a nosotros nos da una realidad y una preocupación de que no existe esa calidad política, de que siempre de más de una docena de candidatos solo vamos a ver 2 o 3 que despunten y el resto no pasa del 1%. Y eso es preocupable para la democracia en el Ecuador. Muchísimas gracias, Ronald, y concuerdo contigo, es bastante preocupante para la democracia del país. Te agradezco mucho por este espacio. Gracias por acompañarnos en el último viernes de este 2024. Esperamos contar contigo en nuevos proyectos y que ya seas parte de esta familia de Radiovisión para este nuevo inicio del 2025. Te agradecemos enormemente. De igual manera, Roberto. Claro que sí, por siempre estar atentos y nutrirnos con todo su conocimiento, más que a nosotros, a la población, porque es la audiencia que justamente se va empapando y va orientándose y teniendo una mejor idea con las expresiones y el conocimiento de Ronald Antón, ¿no? Así. Un abrazo a la distancia, querido amigo. Y un feliz feliz año. año Sí. con toda su familia. Feliz año para ustedes también y a todos los oyentes. Un abrazo inmenso. 7 de la mañana.